Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a iniciar un proyecto o intentar iniciar un proyecto en el que vamos a necesitar la colaboración de todos para llevarlo a buen puerto. Entonces, para ello os dejaré en la descripción del vídeo un enlace para un canal de Telegram donde se informará de todas las novedades y de cómo va caminando el proyecto y todo lo necesario para poder llevarlo o poder ejecutarlo. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues vamos a establecer un punto de referencia por el cual nos vamos a guiar y sobre todo vamos a saber que estamos haciendo un proyecto y un ordenador gaming para Linux a un precio rompedor. Bien, la referencia es esta, 1.200 euros aproximadamente, eso que tiene descuento. Entonces nos vamos a quedar con pequeñas características principales como es un Intel Core i7 con 16 GB de RAM y 1 TB de M2 SSD. Tiene Wi-Fi, me imagino que tendrá Bluetooth. Habría que mirarlo más específicamente, pero bueno, nos vamos a quedar con estos pequeños datos nada más. Esto está montado evidentemente para Windows 11 y tiene la licencia de Windows 11, es decir, si nosotros compramos este PC y utilizamos Linux, puede ser que a lo mejor el Wi-Fi o el Bluetooth o alguna cosa como la tarjeta gráfica, que por lo que he visto es Nvidia, tenga alguna incompatibilidad con Linux. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es montar un PC gaming 100% compatible con Linux. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este es el presupuesto y todo lo que son los componentes de manera individual que vamos a ir viendo poco a poco después, más adelante, en este vídeo. El precio final, como podéis ver aquí, son 393,9 euros. Estamos hablando de un ordenador equivalente a ese que hemos visto, pero 100% compatible con Linux. Bien, vamos a ir viendo poco a poco todos los componentes. Pero antes vamos a establecer el por qué hemos decidido montar unos componentes u otros. En este caso hemos elegido un microprocesador que se fabricó o se fabricaba en junio del 2022. El por qué es muy sencillo. Este microprocesador, cuando salió al mercado, valía lo que estáis viendo ahí, casi 2.100 euros. Se trata del procesador Intel Xeon E2690V4. Hemos seleccionado el V4 porque ya lleva la memoria DDR4, como estáis viendo aquí. Y en este caso, esta es la que nos hace falta a nosotros. Esta es la velocidad. El consumo de este microprocesador son 135 vatios. Sí que lo comparamos con un i7, que lo vamos a ver ahora, y el consumo es muy grande. Esto nos repercute en la elección de una fuente de alimentación. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir casando poco a poco en este vídeo y vais a ver lo sencillo que es montar y seleccionar un ordenador para que case y sea compatible con Linux. En este caso, Intel Xeon no tiene ningún problema de incompatibilidad y os explico el porqué. Este es un microprocesador que se utiliza en servidores, por eso este precio. Y por eso este tiempo, que es bastante moderno, no es muy antiguo. Es un ordenador que vamos a montar con de estas piezas que se revenden después de utilizarlas un tiempo, porque sale un microprocesador nuevo y esos servidores necesitan velocidad y capacidad de procesado de datos, y entonces estos microprocesadores, quedando prácticamente nuevos, pues los renuevan por los más avanzados o últimos del mercado. Entonces por eso hemos seleccionado este procesador, porque este procesador es completamente compatible con Linux. Linux lo detecta perfectamente. No vamos a tener ningún problema con él. Así no hay ninguna historia ni nada. Lo importante de este microprocesador es que tiene 14 núcleos, 28 hilos y funciona a una frecuencia de 3500. Entonces, con una buena caché, es lo que podemos ver aquí de DDR4, como hemos visto antes. Y luego, si lo comparamos con uno, por ejemplo, para hacer una especie de equivalencia, lo que hemos dicho antes con el ordenador que habíamos visto antes, que era de 11ª generación, si lo comparamos con este,
que lo podríamos comparar con el otro, y nos vamos, aquí nos dirá que tiene más velocidad el i7, menos velocidad el Xeon, tiene más hilos o más núcleos el Xeon y menos hilos, o sea, menos núcleos el i7. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, que parece ser que aquí al tener más frecuencia rinde mejor que pero luego cuando vemos las pruebas, el Xeon no tiene gráfica integrada, el i7 sí, entonces necesitamos una tarjeta gráfica sí o sí porque la vamos a necesitar. Entonces ese es otro punto por el que luego ya encajamos que necesitamos una gráfica. Pero si vamos, como decíamos antes, el control de temperatura, el consumo, vemos que gana el i7 porque consume menos, necesitaríamos una fuente más pequeña o no necesitaríamos una fuente tan grande para poder funcionar. Del i7 tenemos una temperatura de funcionamiento de 100 grados, en el Xeon básicamente viene a ser lo mismo, un poquito más quizás porque son servidores que aguantan un poco más y son más robustos, pero bueno, aquí vemos todas las diferencias que hay entre uno y otro. Lo importante es cuando llegamos a las pruebas, dijéramos de Cinebench y Benchmark y todas estas cosas, y vemos que el Intel Xeon no se queda tan corto, aunque aquí en este caso no sé si es porque no hicieron las pruebas o porque no hay ninguna comparativa hecha, pero bueno, vemos aquí en este otro caso a 64 bits en multinúcleo que rinde muy bien el Xeon, más que el i7 de décima generación. Si cogemos el 11 es un poquito mejor, y en las que vemos, por ejemplo, aquí en esta que sí que vemos, en el simple núcleo, el Intel Xeon se queda un poquito corto, el i7 gana, pero si vamos a multinúcleo ya vemos que está prácticamente igual, y en algunas pruebas gana el Xeon como en esta. En 64 bits simple núcleo gana el Xeon, pero bueno, vemos que las pruebas, esto lo dejaré luego en el grupo del canal o en el canal del Telegram para que lo podáis ver y comparar, pero bueno, básicamente lo podéis encontrar vosotros mismos poniendo estos nombres, estas referencias de estos microprocesadores, y vais a ver que en un E5 2690V4, que es un Xeon, básicamente se compara con un i7 desde la 9ª a la 12ª generación aproximadamente, anda ahí. Entonces vemos que el rendimiento del microprocesador es buenísimo, es prácticamente actual, es muy cercano. Los ordenadores que se están vendiendo, como habéis visto, están en esa categoría. Sí que es verdad que los hay más superiores y más caros, claro, nos iríamos a 1.800, 1.900 euros, pero bueno, lo tenemos aquí, que es un microprocesador que nos va a dar muy buen rendimiento. Entonces ahora, como decíamos antes, necesitamos una tarjeta gráfica. Y las tarjetas gráficas debemos elegir una que sea compatible con Linux. Para evitar problemas, siempre la vamos a seleccionar AMD. NVIDIA la vamos a descartar directamente. NVIDIA, para no tener ningún problema de compatibilidad, la vamos a descartar. Entonces ya vemos que las tarjetas de AMD rinden mucho mejor en Linux que en Windows, con lo cual tendremos un buen rendimiento además también en la tarjeta gráfica. Bueno, entonces ya hemos visto el fundamento de por qué elegimos estos componentes para iniciar el montaje, y ahora vamos a ver pieza por pieza cómo vamos encajando una cosa con la otra. Bien, como decíamos, vamos a ir viendo parte por parte todo lo que es y cómo lo vamos encajando. Siguiendo el tema de la compatibilidad, tenemos el adaptador Wi-Fi, que hemos seleccionado por una sencilla razón, porque si vamos a las características del equipo, de lo que es la tarjeta M2 Wi-Fi, para tener Bluetooth y tener velocidad en 5G incluso, vemos aquí en las características del equipo que es compatible, soporte para Windows 10 de 64 bits, Windows 11 de 64 bits y Linux. Entonces, esta es el por qué hemos seleccionado este componente, que es el que nos va a dar el Wi-Fi, el Bluetooth, incluso conexión con 5G en nuestro ordenador. Continuando, vamos a ver lo más importante. Lo más importante de por qué hemos seleccionado el Xeon es porque existen en el mercado estos combos, estos conjuntos que vienen con CPU, memoria RAM y la placa base a un precio rompedor, como estáis viendo. Con 139 euros nos viene todo. Nos vienen dos módulos de memoria de 16 GB cada uno con 32. La placa base tiene 4 slots. Podríamos poner, que es lo interesante de esto, poner dual channel ahora ya con los dos módulos para sacar el mayor rendimiento en tema de juegos. Y tenemos la posibilidad de ampliar
con otros dos módulos y quedarnos con 64 gigas. La memoria trabaja a 3200, lo vemos aquí, que también lo soporta el Intel Xeon, con lo cual esta placa y este conjunto viene preparado para poner dos M2, un almacenamiento y el Wi-Fi. El Wi-Fi se pondría aquí y el M2 lo pondríamos aquí para lo que es el almacenamiento. Tenemos los puertos de salida normales, USBs, conexión PS2 para los ordenadores, o sea, para el teclado y el ratón antiguo, pero bueno, tenemos USBs de sobra para conectarlo todo. Tarjeta de red y etcétera, etcétera. El Wi-Fi ya se lo damos con el componente que hemos visto también antes a un precio muy bueno, y continuamente en AliExpress hay ofertas. Esto es lo más interesante. Luego tenemos aquí refrigeración en lo que son los componentes de la placa base, que está muy bien hecha esta placa base. Vemos una foto de arriba, tendremos que incluir la pila, que bueno, esto la compramos en cualquier supermercado, que vale muy poco, es una 2030, no tiene ni mayor problema. Y este es el conjunto, que nos viene con memoria DDR4 para el Xeon, nos viene el microprocesador, la placa base y los módulos de RAM, a un precio rompedor. Bien, continuamos. Una vez que tenemos eso, vamos a seleccionar una caja. Queremos una caja para un PC gaming que quede bonito, entonces vamos a coger una que sea bastante transparente. Aunque es un poco más cara, la hay en blanco y en negro, con o sin ventiladores. Nosotros la vamos a coger en negro. Si queréis montar un equipo con estas características, podéis hacerlo, podéis seleccionar la blanca. A mí me gusta más negra porque luego cuando pasan los cables de la fuente de alimentación y demás sobre el blanco, dijéramos dentro, destaca mucho, porque ya lo estáis viendo aquí, que lo que es los cableados vienen siempre en color negro, entonces con el negro es como que queda más disimulado todo. Sí que es verdad que el blanco es muy bonito y a mí me encanta, pero claro, el tema de los cables es un hándicap. Entonces nada, la torre es esta. Una vez montada, si la tuvierais en blanco o en negro sería una cosa así. El precio son 69 euros, como veis. Y nada, es del tamaño para poder alojar la placa base, que es una Mini ATX, y no tiene más. O sea, es la caja, la placa, se mete ahí como veis ya se ve la gráfica y todo, se ven los ventiladores que son RGB, la refrigeración líquida, porque esta caja también viene preparada para refrigeración líquida, que vamos a ver ahora mismo. La refrigeración líquida, que sería esta de aquí, que nos valdría 47,87. Estos precios del presupuesto luego oscilan para arriba o para abajo, pero bueno, andan por ahí. Incluso a veces hasta las ofertas son más grandes y tenemos el precio más bajo todavía. Entonces, para que haga juego con la torre, los cogemos en color negro. Y lo que decíamos antes al principio, ¿os acordáis de lo del microprocesador? Es el LGA en la placa base, que la vemos aquí. El conjunto aquí nos dice que el puerto es LGA 2011. Entonces, en lo que es el sistema de refrigeración, para que nos encaje esta parte de aquí, que es la que va al microprocesador, pues tenemos que coger el puerto que sea correspondiente, LGA, como veis aquí, 2011, sin ningún problema. Esta incluso valdría para los AMD. Esta es multi CPU, vendrá con un accesorio independiente para uno o para otro, para que los podamos encajar en uno o en el otro. Entonces ya tenemos la refrigeración líquida a buen precio también. Ya tenemos bastantes cosas. Continuamos con el siguiente componente. El almacenamiento. El almacenamiento, que ya sabíamos que teníamos M2. El M2 tenemos las dos, tenemos para el Wi-Fi, que ya ocupamos un sitio, y teníamos otro para poner un almacenamiento interno. Entonces nosotros vamos a coger 1 terabyte de alta velocidad, porque lo tenemos normal, que su precio es más barato, pero lo vamos a coger 1 terabyte de alta velocidad, porque lo que queremos es jugar, que tenga una velocidad de lectura y escritura bastante buena, según nos dice este fabricante. Entonces nos sale un precio bastante bueno también, 37 euros. Esto sin más, es ponerlo y listo, seguimos. Ahora, una vez que tenemos esto, necesitamos también la pasta de alto rendimiento, alto poder calórico, para que nos pase bien, nos transmita bien el calor de la CPU, que se suele calentar bastante, porque ya sabéis que el consumo es bastante alto. Si le exigimos mucho, como en Linux le vamos a exigir menos, posiblemente no tengamos ningún tipo de problema, pero por si acaso hay que poner una pasta buena. Esta pasta que tenemos aquí, cogemos esta, que vale 15 gramos, o sea, perdón, 1,5 gramos, que es suficiente para echar una CPU, nos vale a este precio. Es una pasta bastante buena. Continuamos. Ya tenemos todo, nos falta
Vamos a ver primero la fuente y después vemos el porqué. Esta fuente de alimentación que he seleccionado es de 850 vatios. Necesitamos potencia, dijéramos energía suficiente para mantener la placa base, la CPU, todo el RGB que se ilumina, que son lucecitas que gastan poco, pero va sumando poco a poco, van consumiendo. La placa Wi-Fi, el Wi-Fi también suele consumir, el módulo M2, y la fuente, o sea, lo que es la fuente tiene que tener la capacidad suficiente para poder otorgar esa energía. Entonces, además es 80 plus volt, que tiene protecciones contra cortocircuitos y demás. Viene muy bien porque la conexión es moderna con sus cables para utilizar los que se necesitan, y los que no, pues no se montan, con lo cual no quedan por ahí estorbando. Y vemos aquí un detalle de la placa interna, de las protecciones y bueno, todo lo que es la electrónica, que está muy bien. Con esta nos aseguramos que almacenamos, o sea, que podemos suministrar energía a todo el ordenador sin ningún tipo de problemas, sin que vaya justa, que vaya a tener un problema de calentamiento y que se vaya a cortocircuitar o cualquier cosa. Es decir, va sobrada. Por el precio que tiene, es lo mejor. Nunca regateéis en lo que es la fuente de energía, lo que es la fuente de poder, como le llaman en otros sitios. Cuanto más tengáis, y si sobra, mejor, porque irá mucho mejor, se calentará menos y tendrá menos problemas de temperatura. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos todo esto, nos falta la gráfica. La gráfica, como dijimos, íbamos a descartar NVIDIA y nos vamos a quedar con esta AMD Radeon. Estas AMD Radeon también es el mismo caso que las CPUs. Son, dijéramos, del mercado de ocasión o revendidas. Son de estas que se utilizan para minar, que están, pues eso, muy poco usadas o un tiempo usadas, aunque sí se les ha exigido, pero suelen salir bastante bien si leéis los comentarios. Esta en concreto es una AMD, como si es una RX 590 con 8 GB. Con esto, para empezar, tenemos más que suficiente. Yo considero que tenemos más que suficiente con esta tarjeta gráfica. Para empezar, que después los títulos, que Steam o los juegos, necesitamos algo más potente. Oye, tampoco nos hemos gastado mucho, podemos invertir y esta revenderla, o lo que se quiera hacer. En ese sentido, el tema de componentes, cambiar y quitar, da bastante más versatilidad y se puede ampliar después el PC. El problemático es la placa base, que si la placa base elegimos una u otra, luego nos va a condicionar la forma de ampliar el ordenador. En este caso, el ordenador que vamos a montar es para quedarnos ahí, o sea, tenemos que montar otro Xeon y posiblemente tengamos uno o dos más por encima de este que hemos montado para poderlo ampliar, lo que es la placa base. Tendremos muy poco juego ahí, pero bueno, lo que es el precio, como habéis visto, son 400 euros. Entonces ya lo tendríamos todo lo que es todos los componentes ya montados, lo que es visto los componentes que necesitamos, el precio que nos salía, que es rompedor. Entonces, con esto ya estaría. Bueno, como veis, esto es lo que tenemos. Este es el proyecto, el intento de montar un PC gaming súper potente para Steam con Linux, comparándolo con un ordenador montado, ya preconfigurado con Windows, que nos costaría esto, y por menos de 400 nos ahorraríamos la friolera de 725,9 euros. Creo que es bastante interesante. Entonces, lo importante es que os suscribáis al canal de Telegram, que apoyéis el proyecto. Sin vosotros no va a poder ser posible, con lo cual os animo a que lo hagáis desde ya. Queda en los comentarios, como os había dicho antes. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.